Vamos con otra reseña del cine beta. Busquemos no evaluar el aspecto moral de una película sino el estilo de lo que representa, difícil para mí ya. Hoy voy a escribir de una película que llego a conocer por otra de la que pronto hablaré llamada, No profanéis el sueño de los muertos, de 1974, considerada la única película de zombies de España, aunque con actores italianos hablando inglés y pretendiendo rodarse en Manchester, Inglaterra. El clima frío y nubloso de Inglaterra se presta para cosas de terror, y obviamente la élite que ha residido ahí, como cerebro del mal y la masonería le ayuda mucho. A la memoria de Mark Porel, 1949-1983, por sobredosis de heroína, y Raymond Lovelock, 1950-2017, italiano de origen inglés que en un mundo dominado por la anglosfera, tuvo la visión de hacerse pasar por norteamericano. Como muchos otros italianos, mira que no es mala idea. Pero tampoco la tenía difícil porque muchos directores de cine italiano fueron conocidos comercialmente en Estados Unidos como Giorgio Ferroni, Giorgio Ribalta, Sergio Corbucci, entre otros. La película se llama Uomini si mase poliziotti si muore, originalmente, algo así como los hombres nacen policías y mueren. En inglés, Live Like a Cop, Die Like a Man, vive como policía, muere como hombre. Siempre los títulos en inglés en este género son mejores y nos muestran la forma fácil del inglés desprejuiciado o básico de comunicarse más directo. Esto tiene sus fortalezas y sus debilidades en otros casos. Quién sabe por qué, pero yo la encontré como Brigada Anticrimen, 1976. Una película de Ruggero Deodato protagonizada por Mark Porel y Ray Lovelock. Si se busca una película de policías italianos cuasi criminales y donde hay muchos mensajes de la depravación sexual de los 60s y 70s, esta es la rara película que se cuadra a su propia categoría. El cine europeo aspira a cosas distintas que el estilo comercial norteamericano de aquel entonces. Ya que, si vemos películas como Willie de Steve McQueen, que seguramente influyó, en estas se omite todo eso de las groserías sexuales, cosa que era más aceptada en el cine de los 70s de México con personas como Andrés García con mensajes incluso homoeróticos. No sé si se debiera incluir como cine europeo, porque finalmente el actor Andrés García era hijo de inmigrantes españoles republicanos izquierdistas. Yo digo que sí, porque varias historias de aquel entonces tenían esta idea de dos amigos hombres que en la mal llamada liberación sexual toman mujeres por pareja en tríos sexuales o cosa por el estilo, pero con mensajes de una extraña fascinación pornográfica por el compañero. Incluso hubo quienes llegaron a insinuarlo en los diálogos. No son más que los vasos comunicantes de la élite y sus costumbres. Cosas que no vemos en Bullitt, que seguramente al ser de policías y persecuciones sí que influyó. Estados Unidos o Hollywood fijaba una tendencia, y los otros en el cine beta o alternativo europeo creaban algo al estilo supuestamente nacional que poco tenía que ver con la realidad de esos países. La persecución policíaca en películas de acción y las escenas de violencia eran más aceptadas por la según conservadora sociedad estadounidense. Siempre se nos dice que es muy difícil que un director de cine sepa cómo representar la velocidad, pero yo encuentro que esta película italiana logró hacerlo muy bien sin necesidad de hacer exageración, y lo hace con pocas tonas. Si dejara el cine de Estados Unidos de hacer exageraciones, sería mejor. La pareja de policías no son héroes, no tienen aptitudes morales especiales ni cristianas. Son ese estilo de los 70s, un poco de retratar antihéroes, pero que cumplen con una función a un modo ilegal. Son dos sujetos que en cierta forma se podrían considerar delincuentes y libidinosos, policías que se salen de la ley, un estilo ya popularizado, pero argumenta. A quienes se enfrentan son criminales. A diferencia del cine contemporáneo que humaniza y defiende la vida de violadores, asesinos y torturadores, incluso presentarlos como víctimas de la sociedad, la película presenta la desconsideración total de los criminales con los demás seres humanos. Desde el primer momento víspera de Navidad, cuando los criminales intentan quitarle el bolso a una mujer a la que asesinan simplemente porque su mano quedó atorada en el bolso, nos deja ver que la escoria de la sociedad no merece del reconocimiento de ningún derecho humano. Eso es realista. Después los persiguen en Noto y matan el perro de un invidente. Cuando los criminales se estrellan con un camión, uno pierde la vida y el otro queda vivo. El policía se acerca, le pregunta, su nombre, no puede hablar. Hasta cierta forma, el criminal se ve confiado, ahora simplemente me van a detener, y el policía discretamente le rompe el cuello, para reportar después que se murió en el accidente. Se lo merecía, y hasta da satisfacción. Así toda la película, van matando delincuentes, por fuera de la ley, unos que querían robar una camioneta de valores. Desde luego que llegan quejas contra la policía, pero ellos siempre niegan todo, y las exigencias de investigación contra quien mató a los criminales se desechan. Así debería de ser, ¿tú crees eso? Pero en un país como México, donde el crimen tiene a sus políticos y sus abogados, y ahora va a tener todos los jueces bajo su poder con Morena, seguramente harían un drama por la vida de un criminal importante. Como el que hicieron con los 43 criminales de Ayotzinapa asesinados por otros criminales, y la policía y militares, para que se detenga a los responsables, solo que no sean de izquierda. Perdón, un lapsus de trauma mexicano. Un punto fuerte y muy a su favor es que agrada a la pupila. Casi todas las mujeres que salen semidesnudas son muy bellas.
Una creo que fue esposa del director de la película Silvia Dionisio, como el dios del vino. Sitios turísticos en la película. Sí, una reminiscencia de la antigua Roma. La sede de la policía se encuentra en el Arco de Jano. No sé si eso tenga algún significado, y es realmente raro que un centro de culto a la deidad maligna de dos caras, como un Baphomet o Abraxas, siga más o menos conservado en el corazón de una ciudad modernizada como Roma. No porque creo que se debiera destruir, sino porque la secta no era bien vista. En la mitología romana es el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, enero, y se le invocaba públicamente el primer día de enero, mes que derivó de su nombre, que en español pasó de latín Januarius a Janero, y de ahí derivó a enero. Ano es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil, y no tiene equivalente en la mitología griega. El Janículo, colina ubicada en Roma, debe su nombre a este dios. Se cuenta que cuando los sabinos intentaron tomar el Capitolio, Jano hizo brotar aguas hirvientes sobre los enemigos, repeliéndolos. Por ello se le invocaba, al comenzar una guerra, y mientras esta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas, con el fin de que acudía en ayuda de la ciudad. Cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Pero también fue el centro de culto de una secta criminal, que incluso fue perseguida por las autoridades. Al igual que Prometeo, Jano es una clase de héroe cultural, ya que se le atribuye, entre otras cosas, la invención del dinero, la navegación y la agricultura. Para los satanistas, Prometeo es símbolo de Lucifer contra Dios, ya que los gnósticos consideran que Dios es malo por haber creado la materia. Vaya tontería. Según los romanos, este dios aseguraba buenos finales. En su tratado sobre los fastos, Ovidio caracteriza a Jano como aquel que en compañía de las horas custodia las puertas del cielo. Ano es padre de Fontus, dios de las fuentes, cascadas y pozos, seguramente también de las lluvias del cielo. La carencia de iglesias, crucifijos, vírgenes en la película, siendo italiana, me es muy raro. Pensemos que se trata de neopaganismo. Y en medio de todo esto del arco a Jano, antiguo cuádruple arco romano, que se encuentra en la ciudad de Roma, concretamente en el Foro Bovario, muy cerca del arco de los Argentarios. Es uno de los escasos arcos romanos que se conservan en Roma, hecho de mármol. Puedo también destacar todo ese discurso feminista de la secretaria, que acusa a los protagonistas de falócratas. Es decir, que un mundo gobernado por el órgano sexual masculino. Después ella explica que podría estar con los policías y con otros dos hombres más si se le pega la gana, y explica una amplia variedad de groserías coloradas. Ya vamos viendo todo el adoctrinamiento que había por aquel entonces con la liberación sexual y las mujeres groseras y sarcásticas contra los hombres en Europa. El cine también deja testimonio de la historia reciente. Hablemos más sobre Jano. Las botellas del vino que hacen los Rothschild en el Valle de Napa, California, tienen la imagen de un Jano. En el blog Aventuras Extraordinarias nos explica, debido a la naturaleza secreta de este grupo, es decir que el culto a Jano era una sociedad secreta en Roma, y de sus ceremonias se conoce muy poco sobre él mismo y sus rituales, pero lo cierto es que incluso en la tolerante Roma, sus crímenes les valieron la persecución y no se sabe nada de ellos con posteridad a este siglo primero. Fin de mi lapsus mitológico romano. ¿Qué tal? Y nada, eso es la película. Los policías italianos antihéroes, fornicando en cada ocasión y matando otros delincuentes. Supongo que el mensaje es que al acabar con criminales son buenas personas, por fuera de la ley. Tengo conocidos y familiares que me dicen que hubiera seguido su ejemplo, porque he desperdiciado toda mi vida sin divertirme así. Lo bueno es que no sigo malos consejos. Creo que no hace sino reforzar la creencia de que los policías son el medio por el cual el gobierno, sea lo que sea, ejerce la violencia y control, y no son personas santas ni morales, y que están bien siendo así porque los criminales no son buenas personas. Es cine, no tiene que ser real. Yo creo que para acabar con el crimen se necesita profesionalización, y todas las mañas están justificadas, lo demás sale sobrando. Datos técnicos: la película costó 741 millones de libras. Se estrenó el 11 de marzo de 1976. Quizá lo que puede gustar es la dinámica rápida de contar las historias sin muchas explicaciones. ¿Qué es lo que nos une con los 70s? Pues que directores de cine como Oliver Stone, comunista chavista y falsificador de la historia del asesinato de Kennedy, Quentin Tarantino, violento que luego se asusta por las armas en la vida real, Eli Roth, Nicolas Winding, dijeron estar siendo influidos por el director italiano Ruggero Deodato. Sí, es muy creíble. Incluso la música usada en Kill Bill tiene ese estilo de los 70s. Ayer escuchaba un remix de la canción Life Street de The Crusaders. Demasiado cine de los 70s he visto, y otros que reproyectaron la música y el estilo al presente. Tarantino usó también esa canción en alguna película. Esta música es de estilo jazz, pero también latina y flamenca, y como se sabrá, la música crea la atmósfera. Las escenas con otro tipo de música parecerían terror. Estas trompetas le dan algo grosero al estilo, algo alburero. Como hoy el cine de bajo presupuesto se ve falso y aburrido, no me extraña que incluso esto que antes se catalogaba como mal cine, tenga mucho más de entretenido. Las producciones sin tantos efectos digitales gustan más. A mí me gustan las imágenes de cómo era Roma en los 70s.
Y si no hubiera sido por esta película, ni me entero que hay un arco bajano en el centro de Roma, ciudad que está cumpliendo sus 2777 años este 2024. Como siempre te invito, que le des me gusta, lo compartas, y me digas qué te pareció. Tiene que haber algo que haga clic en nosotros como para que le prestemos atención a una película. El final es lo más grosero. Supongo que era la intención de mezclar mensajes pornográficos con policía y acción. Hasta el último momento, la corrupción moral es evidente. En la escena final, se nota que el barquito era una miniatura, eso me gusta. También quien era de este estilo, era sin lugar a dudas James Bond, y varias películas de acción del francés Alain Delon, recientemente fallecido.